Buen día, mi nombre es Ángel Osvaldo Urquijo Quijada, estudiante en tercer semestre de la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora. Mi tema a continuación en el presente video es la vivencia en Ures durante el siglo XIX y su participación en los conflictos de la época. Primeramente, quiero hablar un poco sobre el contexto social histórico de Sonora durante este siglo. Como tal, Sonora durante el siglo XIX estuvo marcado por un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, de igual forma por conflictos y bastante violencia. Y en términos muy generales, la vida en Sonora durante este siglo era bastante difícil y muy dura. Bueno, como tal, la mayoría de la población vivía en la pobreza y trabajaba largas horas para poder sobrevivir. Igualmente, las enfermedades eran muy comunes y no podían ser tratadas todas en su totalidad. Sin embargo, también había aspectos positivos en la vida en Sonora, ya que la región tiene una rica cultura y tradiciones y era un importante centro comercial y cultural como lo es hoy en día. Ahora pasando con Ures, en donde comienza como tal mi trabajo, al igual que en Sonora, la vida en Ures durante este siglo fue bastante compleja y desafiante. Como tal, esta ciudad, al igual que todos los pueblos y asentamientos en el estado de Sonora, experimentó un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, aunque igualmente fue escenario de varios conflictos y bastante violencia. En términos generales, pues igualmente la vida en Ures era difícil y dura, ya que la mayoría de la población vivía en la pobreza y pues igualmente trabajaba en largas horas de trabajo para poder alimentarse correctamente y en general tener una buena calidad de vida, aunque no fuese así. Sin embargo, pues al igual que en la mayoría del estado, tenía una gran cultura y tradiciones, y Ures específicamente era un importante centro comercial y cultural sobresaliente en el propio estado de Sonora. Ahora a continuación presentaré algunos detalles específicos sobre la vida de Ures durante este siglo, empezando con la economía. La economía de Ures se basó en la minería, la agricultura y la ganadería. La minería era la actividad económica más importante y la ciudad era un importante productor de plata, oro y cobre. La agricultura y la ganadería también eran importantes y la ciudad era un importante productor de alimentos y textiles. Pasando con la propia sociedad, ¿qué podemos decir sobre la sociedad de Ures? Bueno, la sociedad de Ures era diversa, estaba compuesto por indígenas, mestizos y españoles. Los indígenas, que constituían la mayoría de la población, como en todo el estado de Sonora, vivían en condiciones de pobreza e marginación. Los mestizos, que eran descendientes de indígenas y españoles, ocupaban una posición intermedia en la sociedad, ni tú ni tal. Los españoles, que eran la minoría, curiosamente, ocupaban las posiciones de poder y riqueza. Ahora pasando con la cultura, Ures tenía una rica cultura que incluía arte, música y tradiciones. La ciudad era un importante centro cultural de la región y era sede de varios festivales y eventos culturales. Pasando con los conflictos, Ures fue escenario de varios conflictos durante el siglo XIX, incluida la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Estos conflictos causaron destrucción y sufrimiento a la población de la ciudad. Ahora, justamente sobre estos conflictos, es que yo me encargué y me di la tarea de ver cómo era la participación de Ures, del pueblo de Ures, en esos conflictos tan importantes en México durante este siglo. Igualmente, era una breve mención de cada uno, solamente para enfatizar justamente cómo Ures vio estos conflictos, cómo fue su participación y cómo lo tomaron sus gentes. Como tal, Ures fue un importante escenario durante los conflictos. La ciudad fue sitiada por las fuerzas españolas durante la Guerra de Independencia y fue controlada por los conservadores durante la Guerra de Reforma. Y la ciudad igualmente fue ocupada por las fuerzas francesas durante la intervención francesa. Ciertamente es una ciudad en la que recae mucha historia, mucho peso histórico para todo lo que implica justamente el propio estado de Sonora. Pasando con la Guerra de Independencia, Ures fue un importante escenario de la Guerra de Independencia. La ciudad fue sitiada por las fuerzas españolas en 1821, casi finalizando. El sitio duró varios meses y la ciudad fue finalmente liberada por las fuerzas mexicanas. Años después, durante la Guerra de Reforma, Ures fue controlada por los conservadores durante esta guerra. La ciudad fue un importante centro de la resistencia conservadora y fue el escenario de varias batallas importantes. Pasando ahora con la intervención francesa, Ures fue ocupada por las fuerzas francesas por allá del año 1862. Esta ocupación duró más o menos un año y medio, y la ciudad finalmente fue liberada por las fuerzas republicanas. Ahora, ¿cómo fue la relación del pueblo de Ures con el resto de las ciudades y pueblos del estado de Sonora durante este siglo? Algo muy interesante.
La relación del pueblo de Ures con el resto de las ciudades y pueblos del estado de Sonora durante este siglo ciertamente fue compleja y cambiante, ya que en general Ures fue un centro político, económico y cultural, como mencioné anteriormente, importante para la región, y su relación con las demás ciudades y pueblos estuvo influenciada por estos factores. En el plano político, Ures fue la capital de Sonora durante gran parte del siglo XIX. Esto le dio a la ciudad un papel de liderazgo en la región y su relación con las demás ciudades y pueblos, la cual estuvo marcada por la autoridad y el control. Por ejemplo, Ures era la sede de los poderes estatales y su gobierno tenía autoridad sobre las demás ciudades y pueblos. Ahora, pasando al plano económico, Ures como tal era un importante centro comercial y de servicios. La ciudad era un punto de intercambio para los productos de la región y su economía prosperó gracias al comercio entre otras ciudades y pueblos. Esto llevó a una relación de interdependencia entre Ures y las demás ciudades y pueblos, ya que todos dependían unos de otros para el intercambio de bienes y servicios. Ahora, en el plano cultural, pues como tal Ures era un importante centro de difusión de la cultura. La ciudad albergaba instituciones educativas, religiosas y culturales. Estas instituciones que atraían a las personas de todas las regiones. Esto llevó a una relación de intercambio cultural entre Ures y las demás ciudades y pueblos, ya que las personas de todas las partes de la región se encontraban en Ures para aprender y compartir sus culturas. Sin embargo, y a pesar de estas relaciones positivas, también hubo tensiones entre Ures y las demás ciudades y pueblos de Sonora. Esas tensiones se debieron a factores como la competencia económica, las diferencias culturales y los conflictos políticos. Por ejemplo, durante la Guerra de Independencia, Ures, que fue sitiada por las fuerzas españoles, y esta situación provocó tensiones con las demás ciudades y pueblos que apoyaron a la causa independentista. Ahora, algo que es muy curioso, algo que no es muy sabido y que siempre se quiere saber cuando hablamos de historia de Sonora, específicamente hoy de Ures. ¿Cómo fue la forma en que los ciudadanos de Ures vieron los conflictos del país en la época del siglo XIX? Bueno, los ciudadanos de Ures vieron los conflictos del país durante el siglo XIX de diferentes maneras, como todos en la vida. Esto dependía de su origen étnico, social y político. Por ejemplo, los indígenas, que constituían la mayoría de la población, como se ha mencionado, vivieron los conflictos como una oportunidad para mejorar su situación. Apoyaron a los movimientos independentistas y reformistas, que prometían igualdad y justicia para todos los mexicanos. Los mestizos, que ocupaban una posición intermedia en la sociedad, como mencioné anteriormente, vieron los conflictos como una oportunidad para ascender en la escala social. Apoyaron a ambos lados de los conflictos dependiendo de sus propios intereses particulares. Ahora, los españoles, como bien dije, que eran la minoría, vieron los conflictos como una amenaza a su posición privilegiada. Estos apoyaron a los conservadores que buscaban preservar el orden social tradicional para que así sigan manteniendo esa prioridad y esa riqueza, todo ese poder que tenían. En general, como mencioné, los ciudadanos en Ures vieron los conflictos como una época de turbulencia y cambio. Sin embargo, estos conflictos ciertamente causaron destrucción y sufrimiento, aunque también llevaron a la creación de una nueva nación mexicana, una nación en desarrollo y en evolución. A continuación presentaré algunos detalles específicos sobre la forma en que los ciudadanos de Ures vieron los propios conflictos del país durante este siglo. Comenzaré diciendo sobre la Guerra de Independencia. Como tal, los indígenas, como mencioné, apoyaron a los movimientos independencistas que prometían igualdad y justicia para todos los mexicanos. La ciudad fue sitiada por las fuerzas españolas en 1821 y, como mencioné antes, fue liberada por las fuerzas mexicanas. Durante la Guerra de Reforma, los indígenas de Ures apoyaron a los liberales, que estos buscaban reformas sociales y políticas. La ciudad fue controlada por los conservadores durante la guerra, pero finalmente fue tomada por los liberales, apoyados por los indígenas. Durante la intervención francesa, los ciudadanos de Ures apoyaron al gobierno republicano mexicano contra la propia intervención. La ciudad fue ocupada por las fuerzas, como se mencionó anteriormente, durante el año 1862. Sin embargo, finalmente fue liberada por las fuerzas republicanas. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Como bien he dicho a lo largo de este video, ciertamente Ures ha sido un importante centro para varios conflictos. Al ser justamente la propia capital de Sonora durante este siglo, ciertamente su participación en los conflictos era inevitable. Podemos darnos cuenta del tipo de visión que tenían las personas, dependiendo de su propia posición social y económica, étnica, religiosa, entre otros motivos, para apoyar ciertos bandos.
como vemos en los indígenas que buscan más esperanza, buscan más libertad, buscan más aceptación. Como vemos los mestizos que buscan escalar más todavía, porque no pueden alcanzar todo lo que ellos quieren. Y como podemos ver a la riqueza, todas esas personas que solamente ven como amenaza para sus propios privilegios. Algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Pasando a algo más sobre Ures, me gustaría dar, ya casi por finalizar este video, con algunos datos adicionales que suman contenido a este propio video. Por mencionar algunos detalles, es por ejemplo la participación de las mujeres y los niños durante estos conflictos. Las mujeres y los niños también se vieron afectados, al igual que todo el mundo, durante estos conflictos, y algunos incluso participaron en ellos. Las mujeres, por ejemplo, a menudo trabajaban como enfermeras o lavanderas para los ejércitos que luchaban. Los niños, por otro lado, a veces eran reclutados para luchar en el ejército o para servir como mensajeros. La vida cotidiana en Ures, algo que no se comenta demasiado, sinceramente. Además de los propios conflictos, ciertamente también enfrentaban desafíos cotidianos, como la pobreza, la enfermedad y la falta de educación. Pasando ahora con la cultura y la sociedad de Nures, como tal, la cultura siempre fue algo muy importante. Pese a todo conflicto, pese a todo movimiento, pese a toda evolución que estuviera manteniendo y desarrollando la propia región, ciertamente su sentido de cultura y riqueza cultural nunca se extinguió, se ha mantenido hasta el día de hoy. Ures ha sido un ejemplo fantástico y maravilloso de cómo pese a todos los conflictos, pese a todas las divisiones, pese a todos los bandos posibles que se han tenido a lo largo de los años y que se han extinguido por el bien de toda una nación, es un claro ejemplo de cómo un pueblo puede dar más allá de lo que parece. Y que sinceramente a mi parecer es muy importante. Porque hay muchos lugares, hay muchos países, regiones, estados, que ante varios conflictos inminentes, o que ciertamente no se esperaban y no se tenía aviso alguno de que llegarían, ciertamente no se recuperan, no vuelven a ser los mismos. Sin embargo, Ures es un ejemplo de que sí es posible ser uno mismo, manteniendo sus ideales, sus valores y principios, la unión de su propio pueblo, que hace la propia fuerza para poder contener, para poder luchar, para poder sobrepasar esos propios conflictos, lo cual a mi parecer es algo muy importante y que hay que respetar. Y con esto concluyo.